Hoy vamos a hablar del tema sobre el Halloween o Día de las Brujas. ¿Qué es el Halloween? ¿Qué es el Halloween? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? ¿Será que la Biblia habla acerca del Halloween? ¿Será que habla con este término, con este nombre de Halloween? Cada 31 de octubre, en muchas partes del mundo, se celebra una fiesta costumbrista y tradicional llamada Halloween, que tiene un trasfondo ocultista y satánico, disimulando con una inocente celebración en donde participan pues niños, adolescentes y hasta adultos, y supuestamente pues algo inofensivo, pero que no tiene nada de inofensivo, ni nada de santo, ni nada de puro, ni nada de sagrado, sino por el contrario, hay un trasfondo ocultista, satánico. Qué casualidad que también en este día se celebra pues el día de las brujas, o de los brujos, de los curanderos, aporeros, macumberos. Y realmente, aunque no encontramos en la Biblia esa palabra Halloween, pero podemos decir que Dios nos advierte. La Biblia no habla de este término Halloween, pero sí la Biblia nos habla, nos advierte que no tenemos que celebrar algunos acontecimientos o actividades o actos o le podemos llamar fiestas que no van conforme a la palabra de Dios. Hay costumbres y tradiciones que no van conforme a la palabra de Dios, que no van conforme al Evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo le advirtió a la iglesia en Colosas: hermanos, no se dejen engañar por medio de palabras sutiles, filosofías y fábulas, cuentos que no van conforme a Cristo, sino a las tradiciones y costumbres de este mundo. Colosenses capítulo 2, verso 8, así está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios no te dice con el nombre propio de Halloween que no tienes que practicarlo, porque hay a veces personas habilitas que al toque paran la oreja y sacan su conclusión y dicen pues, no, en la Biblia no hay ninguna palabra que diga Halloween. Pero la palabra de Dios te advierte que tienes que tener cuidado, te advierte de ciertas costumbres paganas, de ciertas costumbres o tradiciones de otros pueblos que no van conforme a la voluntad de Dios, que no van conforme a la palabra de nuestro Dios. Y eso tenemos que nosotros tener mucho cuidado, tenemos que discernir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios les dice a este pueblo para que no practiquen aquellas cosas que otros pueblos practicaban, costumbres que otros pueblos practicaban. Dios le dice al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según sus abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque esto es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. La palabra abominación es que Dios aborrece, que Dios no acepta, que Dios no tolera. Y en estas fiestas paganas, costumbristas como el Halloween, que son fiestas que vienen de otros pueblos de Europa, llegan a Estados Unidos y después han llegado pues hasta el Perú. Y ahora pues en nuestra nación la gente está participando de estas fiestas, se preparan, ya están anunciando que este 31 en tal lugar o en tal parte se va a realizar una fiesta de Halloween, y ta por acá. Y Jehová nuestro Dios dijo: no vas a aprender a hacer según sus abominaciones. Jehová nuestro Dios dice: no aprendas
no hagas esas cosas que otros pueblos hacen, porque yo aborrezco esas cosas. Pablo dijo, no se dejen engañar por medio de palabras sutiles, filosofías, fábulas, cuentos, lo que la gente dice. No se dejen engañar, dice el apóstol Pablo, porque no van conforme a Cristo estas prácticas, sino a las tradiciones y costumbres de este mundo. Como dijo también el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, no participemos de las obras infructuosas, o sea que no tienen frutos, de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios capítulo 5, verso 11. Hay que denunciarla, dice la palabra de Dios. Hay que denunciarla. Hay que hablar de esas fiestas tradicionales o costumbristas, llamado Halloween, porque también hay otras fiestas más, que no son de la voluntad de Dios. Por más que la gente diga, no me lo enseñó mi abuelito o mi abuelita, o lo practicó mi abuelito o lo practicó mi abuelita, tenemos que rechazarlas porque no van conforme a la palabra de nuestro Dios. Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí está. Y los que contra mí están, desparraman. O sea, están fuera del reino. Están fuera del reino de Dios por rebeldes, por impíos, por desobedientes, porque no están obedeciendo a la palabra de Dios. Jesús dice que el que no está conmigo, contra mí está. El que no está obedeciendo a la voz de Dios, el que no está obedeciendo al Evangelio de Cristo, está contra Dios, está contra Cristo. Y al estar contra Cristo, está contra Dios. Por más que en estas fiestas costumbristas, como te lo pintan, de inofensivo, por más que la mamá dice, no hay nada de malo que mi hijito vaya a pedir dulces, caramelitos y que haga esto o el otro, o que diga esto o que diga el otro. No está nada de malo, hay muchas mamás que podrían decir así, que mis hijos se entretienen, que se divierten, que se distraen, que se disfrazan, que piden dulces. En realidad, si no está conforme a la palabra de Dios, tenemos que reprenderla. Tenemos que rechazarlas. No podemos practicarlas porque estaríamos en desobediencia a la palabra de Dios. La Biblia dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No aprenda, dice la palabra de Dios, a hacer las abominaciones de otras naciones. Cuando entres, dice la palabra de Dios, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No imites sus costumbres que no van conforme a la voluntad de Dios. Fiestas paganas, costumbres paganas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Que hay enseñanzas, que hay prácticas como brujería, hechicería, espiritismo, el consultar a los muertos. Hay prácticas que no van conforme a la palabra de Dios. Y en este Halloween, pues se practica todo esto. Hay jovencitos que se fascinan y justo en estos tiempos agarran, o en estos días agarran, comienzan a jugar la ouija, invocan a los muertos, invocan a los espíritus y hacen cosas terribles delante de Dios. Y eso no es bueno, porque estás acarreando para tu vida maldiciones, porque no estás haciendo la voluntad de Dios, sino la del diablo. No sea hallado en ti, dice la palabra, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el juego. Cuando tú llevas a tu hijo al brujo para que le recen, para que le pasen el huevo o le pasen el cuy, lo estás entregando a Satanás. Igual cuando lo haces participar de estas fiestas de Halloween, también lo estás entregando a Satanás. Porque dice la palabra en Deuteronomio que no tenemos que practicar estas cosas. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. En estas fechas hay de todo. En esta fecha
hacen de todo. Se reúnen los brujos, hacen conjuros, ritos mágicos, la gente se reúne y invoca espíritus de muertos y tantas cosas por el estilo. Lo que hacían otras naciones paganas, pues ahora hay muchos que lo están haciendo en sus propias naciones y ciudades y pueblos, porque están imitando lo de afuera, imitan lo de afuera. Y están desobedeciendo porque Dios te dice no aprendas a hacer las abominaciones de otros pueblos. Repréndala, rehuye de ellas, no lo hagas. Y estas fiestas de Halloween, que hasta inclusive pues en la televisión se ven que invitan a los brujos, invitan a los curanderos, a los adivinos, invitan a los videntes, que comienzan a leer su carta del tarot, su carta de las españolas, la mano, la quiromancia, la cartomancia y tantas cosas por el estilo. Comienzan a invocar a espíritus de muertos. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo las abominaciones que Dios no quiere que tú hagas. Y la Biblia dice que no participes. La palabra de Dios dice que tú no participes de ellas, que tú no aprendas de estas cosas. Esto es abominación para Jehová nuestro Dios. Cualquiera que hace estas cosas está aborreciendo a Dios, está aborreciendo al Padre Dios, porque estas cosas no son de Dios, no vienen de Dios, vienen de este mundo, vienen del diablo. Así que tenemos que aprender a reprenderlas, a no practicarlas. Y más aún Pablo dice que quienes habiendo entendido el juicio de Dios y los practican son dignos de muerte. O sea, aquellos que escuchan la palabra de Dios y saben que eso no es bueno, saben que eso es malo, pero lo practican, entonces dice la palabra que son dignos de muerte. Y no solamente los que lo hacen, sino también los que se complacen o se deleitan en los que lo practican. Me dejo explicar, en otras palabras, si Dios te está diciendo, yo aborrezco estas prácticas de fiestas paganas, de Halloween, de brujería, de hechicería, de espiritismo, de consultar a los muertos, si Dios te dice, yo aborrezco esto, no lo hagas, y tú lo practicas, y haces participar a tus hijos de estas obras del diablo, de las tinieblas, estás haciendo pasar a tu hijo por el fuego y lo estás entregando a Satanás. Y estás siendo digno de muerte. ¿Por qué? Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Dios te está diciendo que hay un juicio para ti si practicas estas cosas abominables. Y si no lo practicas, pero te deleitas, porque también la Biblia dice que el juicio viene también para aquellos que no lo practican, pero de repente se complace con aquellos que lo hacen. Me dejo explicar. Si tú no lo practicas, pero mandas a tu hijo para que tu hijo lo haga, o tú te deleitas en ver en la televisión una de estas fiestas, o te deleitas ahí escuchando al brujo que comienza a hablar sus tonterías ahí en televisión, que te va a ir bien en el amor, que tu vida va a cambiar, que esto, que el otro, que te baño con florecimiento, que el cuy, que esto y que tantas cosas que hablan estas personas, haciendo que muchas veces la gente, pues a veces afanadas por las cosas de este mundo, de repente por mejorar su situación económica, financiera o su vida, de repente no tiene suerte en el amor y escucha, no tiene suerte en el amor, y entonces se pone mosca y escucha y ya está llamándolo al brujo para que le haga la ayudita, y eso no es bueno delante de Dios. Eso se llama brujería, hechicería, macumbería, bolería, sortilegio. Eso es brujería. Eso es abominable para con Jehová nuestro Dios. Cualquiera que lo hace o que lo consulta, o cualquiera que se complace. A ti que te gusta estar viendo ahí en el periódico el horóscopo, o que te gusta estar ahí, que te lean las cartas, que vas al mercado y ahí te vas donde los que leen la coca y quieres que te digan cuál es mi futuro. Yo te quiero decir que tu futuro, si no le entregas tu vida a Cristo, está allí en el infierno. Pero tu futuro con Cristo es la salvación y la vida eterna. Así que, ¿qué prefieres?
¿La salvación o la vida eterna? ¿O prefieres la muerte espiritual y el estar separado de Dios para siempre? Tienes que entenderlo bien, que Dios te ama. Si Dios te está diciendo que hay un juicio para ti, y si practicas estas cosas abominables, entonces tú tienes que entender que Dios te ama y que te está diciendo que cambies de actitud. Pero si tú no obedeces a la voz de Dios, dice la palabra de Dios, he aquí yo pongo la vida y la muerte. Escoge tú la vida que tú quieres llevar. Dice Dios para tu vida. Tú tienes que escoger la vida que tú quieres llevar. La vida con Dios o la vida con el diablo. Pablo dijo que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia, ahora nos manda que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestras malas actitudes y vengamos al Dios vivo por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo murió por nosotros en la cruz, haciendo el intercambio de morir por nuestros pecados, de darnos una vida nueva a través de su muerte vicaria, de su muerte santa, a través de su resurrección, del poder de su resurrección, se desató un poder sobrenatural sobre tu vida, de salvación, de bendiciones, de liberación, de sanidad, de restitución. Pero sin embargo muchos no queremos entender lo que significa ese poder en la cruz. Muchos no queremos entender lo que significa el significado de morir en la cruz, de Jesús morir en la cruz por ti. Queremos todavía seguir en nuestras andadas, en nuestras parrandas, en nuestros deseos carnales que están contra la voluntad de Dios. Tenemos que reflexionar con Cristo en su palabra y tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que decirle, Padre Dios, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento porque he hecho cosas que no son de tu agrado y las he hecho por ignorancia. Y la Biblia dice que muchas veces por ignorancia hacemos cosas, pero Dios pasa por alto estas cosas y Él te da la salvación en Jesucristo, su Hijo amado, que murió en la cruz para darte una vida eterna y una vida nueva. Y tienes que entender eso, que allí en la cruz Él llevó todo y te hizo más que vencedor. Así es que aprendamos a confiar más en Dios y a vivir agradándole a nuestro Papá Dios. Bueno, ahora ya sabemos por qué no debemos de participar de esta fiesta costumbrista del Halloween. Porque Dios abomina todas estas fiestas paganas. Dios no acepta, no tolera. Dios tampoco no comparte su gloria. Así es que, mi querido amigo, tienes que tomar tu decisión. Tienes que elegir, tienes que decidir. Está en ti. Recuerda que Dios no te obliga, Dios no te exige, Dios no te dice, tienes que creer en mí o tienes que recibirme como Salvador. No. La salvación es personal y la salvación es un regalo de Dios. La salvación, mi querido amigo, Dios no te pone un cuchillo en el cuello y te dice, tienes que aceptarme. La Biblia dice que todo aquel que cree será salvo. Y aquel que no cree, lamentablemente, es condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No ha creído en Dios. Que Dios te bendiga. Yo me despido de todos ustedes, de todo corazón, deseando que siempre en sus vidas todas las cosas le vayan bien. Y me despido con esta canción de Daniel Calvetti. Yo me abrazo a la vida, yo me abrazo a mis sueños, si no lo hago yo, dime quién lo hará.
tengo para quererte. Te la entrego toda a ti. La vida es una, la que tengo para ayudarte, la que tengo para echar a los que amo hacia adelante. Dime si la esperanza de cada día te impulsa a seguir. Dime si la sonrisa de tu hijo te emociona el vivir. Estoy agradecido, tengo esta vida para estar junto a ti.